Ahí están las cuentas del Ministerio de Hacienda. Los actos vandálicos y los plantones y los cierres necesarios a partir de esta crisis que está teniendo el país en este momento le cuestan a la economía 400.000 millones de pesos al día. Y según las cuentas que hace el ministro de Hacienda, sumen ustedes los días que llevamos desde el 28 de abril y eso da más o menos 6 billones de pesos. Acuérdense ustedes que es 6 billones de pesos. 6 billones de pesos es lo que se recogió de manera adicional en alguna de las dos últimas reformas tributarias. Se recogió más o menos 7, 7 y medio, pero es más o menos de ese orden de magnitud. De ese tamaño es el valor que se está perdiendo en la economía en medio de esta situación crítica en la que estamos. Pero con un elemento que agrava más las cosas, y es que si alguien dice, no, pues esa es plata que se dejan de ganar las empresas y los ricos y los accionistas, eso lo que termina generando es un efecto sobre el resto de la economía, es decir, a través de encadenamientos, esto es como un tren, sufre un sector y va jalando hacia abajo el resto de sectores. Y así como en enero tuvimos un mes bastante malo para la economía por cuenta de los cierres debidos a la pandemia, febrero y marzo fueron 2 meses bastante buenos, tanto que el trimestre casi que cerró en cero de crecimiento frente al año anterior. Acuérdense ustedes que veníamos de unos números negativos terribles y poco a poco el negativo se fue reduciendo y reduciendo. El primer trimestre quedó como en 0,5% negativo, no ha salido la cifra definitiva y confiábamos que íbamos a seguir hacia adelante. Pues abril y mayo van a ser terribles nuevamente por cuenta de la pandemia, por cuenta del tercer pico, por cuenta de estas pérdidas por vandalismos y por cuenta de los paros y los bloqueos. Y eso tiene un efecto sin lugar a dudas en el mercado laboral. Acuérdense ustedes que allí es donde la gente siente de manera crítica el impacto de una crisis de estas. Hay gente que dice, bueno, pero ¿de dónde saca ese invento? Si efectivamente febrero fue bueno, marzo fue bueno, ¿por qué abril va a ser malo? Pues primero, porque hemos visto lo que ha pasado en abril y en lo corrido de mayo. Pero segundo, porque salió el índice de confianza del consumidor que calcula Fedesarrollo. ¿Qué es esa cosa del índice de confianza del consumidor? Algo que estima cómo se están sintiendo los consumidores, confiados, en buena situación económica, con capacidad de gasto o por el contrario, asustados, restringidos en el bolsillo. Pues bien, atérrense ustedes. El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo del mes de abril de este año cayó a niveles de mayo del año pasado. Acuérdense ustedes que mayo del año pasado fue el mes terrible desde la perspectiva de muchos indicadores económicos, entre ellos la confianza del consumidor, que fue creciendo lentamente, recuperándose un poquito, arrastrándose, y ahorita en abril volvió a ser del nivel negativo que tuvimos en mayo del año pasado, es decir, de pleno crisis de la cuarentena y la pandemia. En ese contexto hay que tener presente algo. La gente está luchando por unos derechos que son justos, la gente está luchando por reivindicaciones que son justas. Ojalá se siente pronto en esa mesa de negociación el gobierno con el Comité del Paro, ojalá haya avances allí. Pero cada día de destrucción a razón de 400.000 millones de pesos diarios, lo que significa es que la torta para repartir va a ser menor y la crisis fiscal, que es la que termina definiendo qué tanto puede gastar el gobierno en política social, va a estar más deteriorada. Ojalá aterricemos en esa realidad.